Este es el video del segundo parcial para clase de negocios internacionales del grupo Palmerita. El grupo está integrado por María José Vargas, Juanita Enciso, Felipe Acosta, Nicolás Vanegas, Alejandra Luna y yo, Esteban Delgado, y vamos a empezar un poco a profundizar sobre la siguiente frase. La frase a la que rondará esta discusión es la siguiente. Los negocios internacionales concebidos de manera adecuada pueden construir un método, herramienta altamente efectiva para superar la pobreza o inequidad que afecta a las distintas sociedades mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización comercial. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. En ese mismo sentido, yo voy a arrancar con mi intervención y encuentro importante, pues primero, sentar una posición frente a esta afirmación, y yo estoy de acuerdo con ella. Una de las lecturas propuestas por el curso para esta discusión es la de Salama, y refiere la desigualdad en relación con la tasa de crecimiento del PIB como un factor crucial en el estudio, digamos que de la disminución de la pobreza, cuando se expande el comercio internacional en los países. Me parece importante empezar a hablar específicamente de algunas de las barreras de entrada al comercio internacional, en especial teniendo en cuenta el contexto de Colombia, buscando autores y también casos específicos y digamos que ideas propias del país para digamos que examinar estos temas. En primer punto, para el 2018 la desigualdad de distribución de ingresos basado en el coeficiente de Gini en Colombia fue de 50.4. Esto es muy grave. Digamos que entre más aumente, 50.4%, entre más aumente, es más desigual en el país. Solo Brasil y Honduras en América Latina y el Caribe presentaron mayores medidas. Y esto nos da una gran cuenta de los retos que tiene el país. En segundo punto, uno de los factores productivos más importantes para cualquier país es la tierra. Y en Colombia, digamos que la inequidad y la desigualdad también se ve vista en ello. El 1% de los propietarios de la tierra concentran el 81% de la tierra en el país. Esto según Oxfam, un estudio que se realizó en 2018. Es muy preocupante porque son tierras improductivas y son factores productivos que no se están aprovechando y que, como más adelante veremos, digamos que pues se entra, digamos que ya se tiene esta barrera que se reconoce que es no tener industrializada la agricultura. Entonces, siguiendo con el tema de la tierra, esta tierra podría ser productiva y se desperdicia. En especial, se usa gran parte de esta tierra para pastales que pues, se van para el ganado simplemente. Esto vuelve improductivo el aparato agronómico de Colombia. Y hay un dato muy importante. 1 millón de los hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar en el país. Esto también de Oxfam en el 2018. Así, Salama también reconoce la apertura económica y cómo ella impulsó las economías asiáticas, en especial Corea del Sur, China, Japón y demás, que son países que estaremos, digamos que nombrando varias veces en esta discusión. Los países que siguen especializados en productos primarios, como puede ser Colombia con el tema del petróleo y el carbón, agrícolas y minerales, están marginados del comercio internacional. Esto citando a Salama. Y la única manera de superarlo es industrializar la agricultura con tecnología de punta, tanto en los insumos como también en los bienes de capital. Esa es, digamos, que la cita de Salama. Entonces, teniendo en cuenta esto, encontramos la opinión de un político colombiano muy importante, como puede ser Gustavo Petro, para los últimos años en el país. Él empieza a opinar en una conversación con el diario La República, como el latifundio improductivo, digamos que de una u otra manera afectan esta industrialización de la agricultura y pone una barrera. El primer precedente que se tiene de presidentes que hayan hablado por primera vez de aumento de impuestos a este tipo de tierras improductivas fue López Pumarejo. Ahora bien, desde David Ricardo, que es economía clásica, se tiene que aumentar impuestos. Al aumentar los impuestos, la renta de la tierra disminuye. ¿Qué es la tierra de la renta? Esta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al dueño de la tierra solo por usarla. Entonces, digamos, lo explico de una manera muy corta. Entre más aumenten los impuestos de estos pastizales enormes que tenemos en Colombia, la renta que le va a dejar a los ganaderos y a los dueños de la tierra en el país solo por tener las vacas ahí pastando y siendo improductiva va a ser menor. Entonces, desde este autor, digamos que Petro en esta conversación empieza a hilar
teniendo en cuenta que se disminuyen estas rentas, digamos que aumentar estos impuestos a los latifundistas terminará solo con dos opciones: vender, que vendan las tierras al Estado con, digamos que, unos precios justos, o que aumenten la productividad de estas tierras. Pero como los latifundistas se encuentran que hay altos costos de volver estos grandes conglomerados de tierra, digamos que tierras productivas, lo que seguramente pasaría es que habría una gran venta de tierras en el país. De pronto no habría tantos vendedores, pero al haber tanta tierra, pues habría mucha oferta y los precios de la tierra en Colombia bajarían. Así se formaría un motor económico para sustentar un nuevo intento de industrialización de la agricultura y aumento de la productividad y la producción del país, algo que sería superar una barrera de entrada al comercio internacional. Según Gustavo Petro, existen dos clases puntuales que demuestran la importancia de ello: Corea del Sur y Japón. Voy a hacer énfasis en el segundo. Los segundos pasan digamos, una modernización de el feudalismo de las tierras a una industrialización de la agricultura. En el país nipón se dio la venta de las tierras a través de pagos de bonos de deuda. Entonces, pues los dueños de la tierra se quedaron con esto, y de hecho es muy interesante porque fue pacífico, no hubo personas que se opusieran, y digamos que la única historia que se conoce, registro histórico que no ha sido pacífico, es la historia del último samurái. Bueno, a través de, digamos que estos pagos, eh, pues se lograría dividir un poco más, digamos, quiénes son dueños de la tierra en el país, y muchas veces se le olvida a los opinadores económicos, como puede ser inclusive no solo los colombianos, como lo decía Petro, sino también los de la bibliografía, como se resalta la fase de expansión de exportaciones de las economías asiáticas emergentes, y se olvida en una gran parte de la fase previa de la industrialización de la agricultura y demás procesos que son necesarios para empezar a pensar en economías que estén abiertas al mercado. Ahora bien, en ese sentido, como bien lo menciona la lectura, se cree necesario que exista y que se reformulen las perspectivas de la tierra y la agricultura, en especial en nuestro país, debido a que si se sigue pensando en el sector primario como un sector que no está tecnificado, que no es capaz de lograr las ventajas competitivas y comparativas para aprovecharlo y de una u otra manera empezar a exportar este tipo de productos, es una gran barrera que encontrarán los países como el de nosotros. Entonces, en ese sentido, y para finalizar mi intervención, se necesita que los distintos actores involucrados en los negocios internacionales, en especial de los países que sufren situaciones como la de Colombia, en especial en la parte de agricultura, reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones, en especial teniendo en cuenta los factores productivos, y uno de ellos, y uno de los más importantes, es la tierra. Gracias. Y así se superaría esta barrera. Gracias. Bueno, gracias Esteban. Yo también voy a seguir hablando de cómo los actores tienen que repensar, pues, reconsiderar sus intereses y posiciones, hablando más sobre lo que significaría hacer un comercio justo. Entonces, digamos, en la actualidad, las prácticas desiguales de comercio, como lo dice Pierre Salama en su texto, afectan particularmente a los países que se conocen como tercermundistas o pues en vía de desarrollo, puesto que estos países, como lo mencionaba Esteban, es el caso nuestro, son países con poca tecnificación y a raíz de esto poseen una gran cantidad de mano de obra denominada barata, lo cual es algo que aprovechan muchas empresas para producir productos a menor costo y exportarlos posteriormente a los mercados de destino, usualmente mercados que se encuentran en países denominados como el primer mundo. Desde ya ahí pues, se evidencia una relación de desigualdad en estas dinámicas de comercio, y son desigualdades que se perpetúan puesto que los trabajadores de estos países en vía de desarrollo, al no contar con una buena educación ni la oportunidad de trabajar en otro tipo de empleos, siguen condenados a trabajar de forma exhaustiva, recibiendo un muy bajo sueldo, pues esta es su manera de subsistir. Esto tristemente también viene acompañado de otra problemática que me preocupa muchísimo, que es el trabajo infantil. Aquí quisiera recordar que en los estándares del sistema Fair Trade, que están basados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, incluyen los 4 derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo adoptada en 1998.
¿Y cuáles son estos derechos fundamentales? El primero es la libertad sindical y la negociación colectiva, el segundo es la no discriminación, el tercero es la abolición del trabajo forzoso y el cuarto es la abolición efectiva del trabajo infantil. Es decir, que la lucha contra el trabajo infantil es uno de los pilares de lo que denominamos como comercio justo, pues fair trade. No obstante, según un informe realizado en conjunto por UNICEF y por la OIT, se estimaba en 2020 que alrededor de 160 millones de niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años se encontraban en una situación de trabajo infantil. Los países asiáticos, los países africanos, de América Latina y del Caribe son los países más afectados por dicha problemática. Como bien lo decía hace un momento, esto no es casualidad, pues que estas regiones sean las más afectadas, puesto que todas estas regiones comparten algo en común y es que son regiones con una gran cantidad de países en vía de desarrollo. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Pues en primer lugar, asegurar el acceso libre a la educación para todos los niños, pues como lo revela UNICEF, el trabajo infantil a menudo se asocia con el abandono escolar de los niños, pero pues yo quiero profundizar un poco más. En segundo lugar, es como que se debe hacer una exigencia y una vigilancia más rigurosa a las compañías que hacen comercio internacional para que no empleen niños de manera forzosa ni exhaustiva en sus procesos de producción. Digo de manera forzosa y exhaustiva porque, como lo indica la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, mejor conocida como la CLAC, dentro de los esquemas productivos de comercio justo, la participación de los niños y niñas en la economía familiar es permitida y fomentada, siempre y cuando esta no interfiera con la educación, los tiempos de estudio, el ocio y el descanso, y siempre y cuando las tareas que se realicen sean ligeras, no sean peligrosas y estén supervisadas por familiares adultos, es decir, que no se perjudique en ningún momento su desarrollo y su bienestar. Entonces, sí se podría dar un tipo de trabajo infantil que no infringe los principios del fair trade. Lo importante es que pues, en ningún caso se vulnere el derecho de los niños a tener una infancia sana y tranquila. Si tomamos, por ejemplo, pues a los niños que viven en zonas rurales, como es el caso de muchos niños en nuestro país, vemos que es normal que ellos aprendan de sus padres actividades propiamente campesinas, como lo puede ser ordeñar las vacas, recoger los huevos, sembrar cultivos, y según la CLAC, si esto sea bajo condiciones óptimas, no tiene por qué coartar el desarrollo de los niños, sino que al contrario fomenta su formación, aprendizaje y futura inclusión en el ámbito productivo hacia formas de trabajo apropiadas en su vida adulta. No obstante, cuando esto no se realiza de este modo, sino que los niños trabajadores, pues los niños que trabajan no tienen una infancia normal, digamos que terminan teniendo una infancia desfavorecida con bajos niveles de educación, ellos quedan sumergidos en un círculo de pobreza que puede perdurar hasta por 11 generaciones en países como Colombia, tal como lo reveló un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE. Bueno, teniendo en cuenta el tema de la pobreza que acabó de mencionar mi compañera Alejandra, podemos entender que la pobreza consiste básicamente en diferentes grados que se consideran importantes para la mayoría de países que están pues, en el tercer mundo y también en los del primer mundo. Entonces, teniendo eso en cuenta, la pobreza como tal humana incurre no solo en los países atrasados, sino también a las naciones más pobres y más escasas en sus recursos naturales también. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir que 18 países tienen el menor nivel de pobreza humana, que lo representa en este caso Noruega, con 7.3%, y ahí ya empieza con los Países Bajos, con 8.2%, y ya ahí con los países más avanzados, ahí se estima que con la mayor pobreza que tienen son los Estados Unidos con 15.8%. Irlanda también está con 15% y el Reino Unido con 14.6%. Y uno de los temas más relevantes para la pobreza como tal es el analfabetismo funcional del adulto. Y esta parte es muy importante porque dentro de la pobreza da unos ingresos muy significativos, precisamente por los países
más avanzados, como los que ya mencioné, más de 1 de cada 5 adultos son funcionalmente analfabetos. Entonces, eso implica un buen desarrollo tanto de educación, tanto como la parte intelectual de cada persona. Entonces, esta evolución de la pobreza depende en último análisis de diferentes factores, en específico de 3, como lo decía Salama. Y estos 3 factores están incursados en la tasa de crecimiento, el grado de desigualdades y también las variaciones que tienen estas. Entonces, entre más alto se pueda ver el nivel de las desigualdades, como lo están planteando, pues probablemente sí habrá menos posibilidad de que haya un crecimiento y por se disminuya la pobreza. Entonces, sí, estas desigualdades permanecen también constantes. Esto teniendo en cuenta que el crecimiento neutro, desde el punto de vista de los efectos de la distribución, se deba a esto. Y también se ve como viceversa. Entonces, si las desigualdades se acentúan, pues es básicamente necesario lograr una mayor tasa de crecimiento para disminuir tal pobreza que se esté como desarrollando. Entonces, siempre estas desigualdades, por lo general, se establecen como constantes. Y teniendo esto en cuenta, ya podemos hablar sobre muchos indicadores que desarrolla la medición de la pobreza. Entonces, los primeros se utiliza como un indicador que se basa en la posibilidad de una compra de una canasta básica mínima que permita como la supervivencia de los habitantes. Y esta va incursada a la canasta un conjunto de servicios necesarios como lo es el transporte y la vivienda como tal. Entonces, este indicador va muy alineado hacia la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque esta desarrolla todos estos mecanismos que tiene la canasta como tal de los bienes básicos y necesarios que necesita una persona. Se debe tener en cuenta que Estados Unidos, como uno de los países más desarrollados, sí se exceptúa en estos casos porque en los países precisamente como de esta parte del primer mundo se utiliza básicamente como un indicador que toma en cuenta solo la distribución del ingreso. Entonces ahí la pobreza en este caso se ve muy relativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por debajo del 50% del ingreso promedio es pobre. Yendo por la misma línea donde iba mi compañera Juanita, quería resaltar que la pobreza persiste en grados que son considerablemente, pues tanto en la mayoría de los países de en vía de desarrollo o de tercer mundo, tanto como los del primero. Entonces, básicamente, estas formas de medirla son diferentes en cada uno de estos contextos y pues esto básicamente dificulta las comparaciones. Es un poco complicado realizar comparaciones debido a esto. Sin embargo, pues esos dos indicadores que mencionó Juanita, pues son como los generales para países en vías de desarrollo o de primer mundo. Entonces, para dar como un ejemplo de esto que mencionó Juanita, entonces para el conjunto de las mediciones de la pobreza se puede considerar que es algo arbitrario, ya que con frecuencia solo se toman en cuenta los ingresos monetarios. Pues básicamente esto lo que hace es descuidar los diversos mecanismos de solidaridad que no son mercantiles. Un ejemplo de esto es básicamente que se ignora la subjetividad de los individuos que se pueden sentir pobres por muchas otras razones, como la de no poder cumplir con ciertos compromisos transmitidos en alguna medida por códigos de valores heredados. Listo, gracias Nicolás. Y pues teniendo esto en cuenta también en la lectura de Salama podemos ver que con la CEPAL las líneas de pobreza como tal representan un gran nivel de ingreso que es necesario para todas las viviendas
para poderla satisfacer con las necesidades básicas y los bienes como tal. Entonces, ya sean alimentarias y no alimentarias. Y para ello también se calcula el costo de la canasta básica de alimentos, el cual también vincula un poco la llamada de línea de indigencia, pues teniendo esto en cuenta, los hábitos de consumo, los precios relativos y la disponibilidad efectiva también de los alimentos como tal. Entonces, esto se agrega también al costo que se estima para la satisfacción de estas necesidades. Y es así como también quiero incursar el tema de que el Banco Interamericano de Desarrollo, también como por su lado, estima la línea de pobreza en $2 diarios por persona. Eso quiere decir que también, mientras el Banco Mundial también da como esta medición, también calcula como la línea de pobreza, que es a partir como de los dólares diarios, como tal, que se ven como un ingreso de cada persona. Teniendo esta, también existe otra forma de medir la pobreza, que es a través del indicador de necesidades básicas insatisfechas. Esta, pues, como que de alguna forma es el método que quiere verificar si los hogares, pues, sí tienen como satisfechos las necesidades básicas que son establecidas y también como considerables para las personas que necesitan estos bienes. Y pues también considera, como con la palabra pobres, a aquellos que no lo han logrado o que no tienen incursados estos bienes básicos. Entonces, como que este método también utiliza únicamente como la información, como después, precisamente porque no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades, ya sean para futuro de largo plazo. Y teniendo esto en cuenta, una de las soluciones que tiene como tal los negocios internacionales hacia la pobreza, y el por qué lo estoy mencionando tanto acá, es porque precisamente hay 4 factores en donde se pueden incursar los negocios internacionales hacia la pobreza como tal. Entonces, la primera es promover sectores de exportación que sean favorables a las personas que no tienen suficientes recursos. Y esto es precisamente como para fomentar estos sectores y poderlos identificar con buen potencial como exportadores y que ellos acojan favorablemente como esas capacidades de los productores que no tienen tantos ingresos. Otra sería la integración del comercio en las estrategias de reducción de la pobreza. ¿A qué me refiero con esto? Que los gobiernos deben empezar a considerar que el comercio y también la reducción de la pobreza son indisociables. Es importante entender que también la pobreza afecta también el comercio y afecta también, por ende, la producción de ya sea productos o servicios que sean importantes para la exportación. También es facilitar los servicios que son sumamente importantes de apoyo al comercio. ¿A qué me refiero con esto? Es que también los pequeños productores que están empezando a comenzar tienen la voluntad y la capacidad también como para hacer estos negocios. Sin embargo, también necesitan contar con servicios públicos que tengan buena calidad en su mano de obra también, y que tengan también una capacitación que se enfatice como en la exportación y la formación como de redes, también para integrarse con los otros mercados internacionales. Y la cuarta sería más que todo como orientar la ayuda a las exportaciones a sectores que no tienen tantos ingresos, que son considerables pobres. ¿Y esto por qué? Porque también por este medio también se puede promover la formación a estas agrupaciones empresariales entre los miembros de comunidades que no tienen suficientes ingresos. Entonces, esto con el fin de superar las dificultades propias de la acción individual de cada persona, y también se puede como alentar la complementariedad entre exportadores
experimentados, que ya tienen un conocimiento base, y también estas personas que están comenzando hasta ahora. Y entonces ahí, ¿cómo es el aporte del Centro de Comercio Internacional frente a todo este nivel de pobreza? Y se basa en dos partes. La primera es del programa de reducción de la pobreza mediante las exportaciones. Esta precisamente es bien particular porque también promueve, por medio de proyectos públicos, métodos para integrar a las comunidades que no tienen tantos ingresos dentro del sector del comercio. Entonces ahí van centrados, es una vinculación con cadenas también de exportaciones, ya sean de productos o servicios que puedan proveer. Y también pues esto abarca en gran magnitud los sectores que no tienen tanta intensidad de capital, como lo es también la manufactura ligera, también el turismo comunitario y entre otras. Y ahí va incursado que el Centro de Comercio Internacional y sus asociaciones locales también ayudan y promueven a los productores a organizarse en grupos para obtener una capacitación de muy buena calidad y que haya una asistencia empresarial en ella. Y también ahí es donde el Centro de Comercio Internacional hace conciencia también entre las instituciones de apoyo al comercio y también las autoridades sobre estas necesidades que de alguna forma promueven y fomentan de forma empresarial estos sectores. Y la segunda es que el Centro de Comercio Internacional como que da la mano para desarrollar los sectores más, más prometedores, con más futuro en ellas. Esto precisamente utilizando como los instrumentos más esenciales que sean en la forma más analítica posible para poder detectar e identificar los sectores en una potencia como de la demanda. Y también sus conocimientos de los mercados que interesen a los productores que no tienen tantos ingresos, que son considerados pobres. Como también lo son los textiles, los servicios, que son los más partícipes de estos productores pobres. Y es así como uno de los problemas más vinculados frente al tema de las industrias que están en desarrollo, es precisamente como la profundización de la globalización. Y este es el incremento de los flujos migratorios desde los países que no están tan desarrollados, que son precisamente los que no tienen tantos ingresos, que son los considerados los pobres. Gracias. Bueno, la verdad es que fue un aporte bastante nutritivo y muchas cosas que me quedaron, pues, para poder relacionarlas más a tope. Y algo que me gustó mucho que dijiste fue cuando dijiste que la pobreza va muy de la mano con los negocios internacionales. Si uno no está bien, el otro tampoco va bien. No por nada, y como dijo Esteban en su primera participación, países del sudeste asiático y pues en general de Asia, no por nada gozan de tener el PIB per cápita más alto, los más altos del mundo. El mayor ejemplo claramente es Singapur y Hong Kong, Corea del Sur, entre muchos otros. ¿Cómo es posible que naciones que hace 70 años estaban llenas de pobreza, hoy en día son potencias mundiales? Bueno, esto no nace a partir de la noche a la mañana, esto no es que se diera y punto, sino que todo esto fue una planificación que en cuanto a Colombia sería importante tenerlo muy de la mano, ya que, pues, ¿cómo es posible que estas naciones, que hace 70 años estaban en guerra incluso, hoy en día, pues, nos superen por mucho e incluso pues nosotros que no hemos tenido conflictos tan drásticos como ellos, en todo este tiempo no hayamos podido tener un progreso económico? Entonces, pues algo importante que decía Esteban en su primera participación eran las
reestructuraciones económicas y políticas que se evidenciaron en estos países. Entre ellos está pues Corea del Sur, Japón, Vietnam y Taiwán, en donde pues como dato curioso les quería dejar que pues países comunistas como Vietnam, el 93% de la población es procapitalista, es pro libre mercado, algo curioso sabiendo pues todo lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, donde triunfó el comunismo ante Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues nada, en primer lugar, pues se puede decir que la fomentación del crecimiento y estabilidad en el sector agrícola, desarrollando estrategias. ¿En qué sentido? Un Estado intervencionista, pues en estos países, fue muy eficaz a la hora de crear una revolución, pues industrial, ¿no? Esto pasa a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde pues después de la caída de Japón, pues todos estos países quedaron divididos pues por comunismo, capitalismo, etcétera. Es por eso que es a partir de ahí donde pues diversos países toman esta mentalidad pues nipona para crear reformas que ayuden a reconstruir las naciones. Entonces, como estas naciones sin tecnología, sin nada, lograron crear un crecimiento económico que los posicionó al nivel mundial, bueno, en primer lugar, cabe aclarar que estos países del sudeste asiático, quienes gozan también de características similares a los países de Latinoamérica, sería la buena procesación o los buenos procesos que hay a la hora de desarrollar sus productos, ¿no? Ya sea arroz, trigo, todo este tipo de materias primas que son importantes. Estos países supieron cómo crear procesos para poder desarrollar productos de calidad y así, pues, poder todo lo que ingresaba como Producto Interno Bruto, poder invertir todo ese dinero para inversión social y desarrollo económico. No por nada, como dije al inicio de la participación, la importancia de las reformas. Una reforma que hablaba Esteban, que se realizó en Japón, fue donde los arrendatarios o las tierras que no eran de ellos, sino eran parte del Estado, pasaron a ser posesión de las personas que arrendaban. Eso creó motivación a lo largo de los últimos años para mayor competencia, mayor desarrollo de calidad y el libre mercado. Es por eso que se ha logrado ver pues, este desarrollo económico en estos países. Eh, Además, sabiendo que la agricultura es importante a la hora de aumentar la productividad, es de los sectores primarios de las economías. Y bueno, como ya les dije, las políticas internas, la importancia de estas, las cuales logran mayor desarrollo, ¿no? Aquí voy con esto. Bueno, la lectura es de, ¿cómo se llama? De Salama, pues nos habla bien de la importancia de la inversión que hay que hacer por parte del Estado. El Estado tiene que permitir el libre desarrollo del mercado, claro, siempre y cuando tenga una intervención formal donde pues logre resultados, donde no afecte el desarrollo de este. Basado en lo que se gane aquí, es donde pues la importancia del Estado para invertirlo en educación, lo que decía Nicolás y Juanita, la importancia de poder invertir en este sector, que lo que causa es mayor desarrollo y pues lo que pasa hoy en día, que es el desarrollo de las TICs, ¿no? No por nada, Corea del Sur es el uno de los mayores exportadores de tecnología a nivel mundial. Y bueno, eso se ve ejemplificado, eso se ve visto en en una de las pruebas más características del mundo, que es las pruebas PISA. Voy a hablar de las de 2018 porque es las que tengo aquí a la mano, donde los países del sudeste asiático están en el top 10 con los mejores resultados en cuanto a lectura, matemáticas, ciencias, etcétera. ¿No? Y es aquí donde se ve la importancia que es la inversión en educación a la hora de el desarrollo económico y los negocios internacionales, ya que a partir de nuevas creaciones, un desarrollo en diferentes campos, es que se logra mejoras
y mayor crecimiento económico. Cabe aclarar que en los países latinoamericanos, pues Colombia en estas pruebas quedó en puesto 62, junto a México, Uruguay, que están en este mismo rango de entre el 45 hasta el 78, donde Chile pues es el mejor representante de la región en el puesto 45. Entonces, pues ya abarcando todo lo anterior dicho, pues nada, Esteban está levantando la mano y pues nada, ¿qué tienes para decir? No, pues la verdad se me hace muy interesante que hablemos de educación. Según datos del Observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá y Cundinamarca, pues se encuentra que cuando digamos que se obvian las exportaciones de petróleo, de crudo como tal, solo un 10.30% para 2021 representan combustibles, aceites, minerales y sus productos. Esto está muy relacionado con pues, que hace falta tecnificación en el país. Como bien lo mencionaba Felipe, una oportunidad para abrirnos al comercio internacional sería empezar a capacitar a las personas. Esto trae múltiples beneficios. El primero, cierre de brecha de desigualdad, debido a que hay una mayor inversión en educación para que estas personas puedan cumplir con las tareas técnicas específicas de procesos de transformación de materias primas. Allí también viene la industrialización y nuevas tecnologías de punta del país. Y en tercer punto, cuando se empiezan a exportar productos con valor agregado y no solo la materia prima, digamos que se empiezan a crear mayores ganancias para el país. Ahora bien, no podemos desconocer que Colombia exporta en gran medida y los productos que más exporta son carbón y petróleo. Y sabemos que existen compromisos internacionales de sustitución de energías de carbono a energías limpias. En ese mismo sentido, es necesario reconocer pues que Colombia podría perder sus más importantes productos de exportación y así también se encuentra la necesidad de pensar en empezar a cerrar brechas desde otros puntos de vista, como puede ser seguramente la capacitación de personas en el país para empezar a prestar servicios a otros países, la exportación de servicios. Esto teniendo en cuenta también que en Bogotá y en las ciudades importantes ha aumentado el número de personas que hablan un segundo idioma y hay un gran interés, en especial en el desarrollo de software tecnológico para hacer offshore en nuestro país, porque encontramos que Colombia, además de pues, el petróleo, exporta también plantas vivas y productos de la floricultura, ello muy relacionado con la tecnificación de la agricultura que ya había mencionado, y después el tema de los productos refinados del petróleo y algunos productos subyacentes del carbono. Pero teniendo en cuenta que ello puede acabar, es importante revisar en el sector de servicios las ventajas competitivas que tiene el país en términos de costos de mano de obra, pero esto, como bien lo menciona Salama, es un potencial riesgo si se asume como la principal fuente de exportaciones en el país. Sí, gracias Esteban. Yo también quisiera ahí como complementar algo y es pues respecto a lo que estabas diciendo sobre la capacitación de las personas, no solo pues digamos la capacitación, sino pues a los trabajadores como tal, sino a las organizaciones que puede haber y que pueden encaminarse hacia hacer un comercio justo. Yo quisiera hablar de el caso que se presentaba en la lectura de los beneficios y retos del comercio justo, el caso colombiano que había, que era el de la Cooperativa del Sur del Cauca, COSURCA, que pues es una organización de segundo grado conformada por otras asociaciones de base del sector de la economía solidaria. Esta asociación, pues que se dedica a la actividad agropecuaria, es una organización que obtuvo un certificado Fair Trade. El certificado Fair Trade es como una certificación, un sello que significa que los productores y las empresas han cumplido los estrictos criterios sociales, económicos y ambientales determinados por el Fair Trade. Esto, pues, digamos, también trae unos beneficios porque las mismas personas de la organización decían que el tener este certificado les permite hacer mejores gestiones comerciales.
digamos que sí se tienen que cumplir ciertas normas, pero estas normas también obligan a que se hagan las capacitaciones, a que estén actualizados, a, digamos, que estar a la vanguardia y pues también, como decía, mejorar sus relaciones comerciales. El problema, digamos, que a veces surge con este tema de la certificación Fair Trade es que, pues, así como les trae beneficios, hay muchas empresas que se están intentando certificar y en ciertos casos son organizaciones bastante grandes. Entonces, digamos, mencionaba el caso que hay empresas como Nestlé que igual se certifican y esto es importante porque pues son organizaciones que se están comprometiendo con hacer un comercio justo, pero a la vez pues digamos que ya les quitan como el protagonismo a estas otras que son más chiquitas y digamos que los pequeños productores en este sentido se ven afectados. Entonces, si bien es bastante importante que grandes organizaciones en el mundo se certifiquen y pues, se comprometan a cumplir con los parámetros del comercio justo, es importante también que se le dé una prioridad a los pequeños productores que evidentemente no tienen el mismo peso, pues por un lado económico, pero pues por otro comercial, para hacer como una competencia medianamente justa con estas grandes organizaciones. Y esto pues lo veo muy encaminado hacia cumplir los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, que no solo busca, digamos, como se establece en el objetivo 8, que haya un trabajo decente y un crecimiento económico, sino también en el objetivo 10, que haya una reducción de las desigualdades que yo considero que se deben reducir no solo a nivel de las personas, sino a nivel de las organizaciones. Bueno, quería complementar algo que acaba de decir Aleja y pues también otra parte de la intervención es con lo que decía Juanita. Entonces, básicamente para el contexto del comercio justo, esto básicamente es una estrategia que nos ayuda para aliviar la pobreza y para el desarrollo sostenible. Básicamente el objetivo de esta es crear oportunidades para productores que se les encuentra en desventaja económica. em, o marginados por el sistema de comercio convencional. Entonces, básicamente, esto es como la idea principal. Esto nos ayuda a superar la pobreza y lo cual lleva a que esta pobreza pues afecta a distintas sociedades por medio de beneficios, de lo cual es la globalización, que es el tema que estaba tocando Juanita. Y este tema de globalización nos lleva a un tema importante que es el nivel de apertura o grado de apertura. Entonces, básicamente, el grado de apertura lo que hace es reflejar el peso del sector exterior, que es medido en términos de exportaciones o importaciones de bienes, sobre el Producto Interior Bruto corregido por el tamaño de una economía. Pues esto se conoce como el sesgo doméstico. Para tocar el tema de la lectura de Salama, entonces ahí se menciona que esta apertura no se reduce solo a las leyes del mercado sin ningún tipo de intervención. Entonces, básicamente, un personaje que es Wing Tai Wu analiza de manera crítica las bases teóricas de la relación positiva entre la liberación comercial y el crecimiento de cimiento de consenso, mencionaba el caso de Washington. Entonces, básicamente, este se reposa en tres pilares importantes, que es lo del nivel de apertura. Entonces, básicamente, el punto A o el punto 1 es el promedio de los derechos de aduana que son menos elevados en Asia que, digamos, en el contexto latinoamericano. En el segundo punto, el segundo pilar, es la desviación estándar. Básicamente, de esos derechos era superior en América Latina que en Asia. O sea, ahí había como una contradicción. Entonces, básicamente esto significa que de acuerdo con la corriente ortodoxa, en la intervención del Estado en el primer caso era de carácter impeditivo. Este básicamente es debido a que es menos mercado y esto no se traduce en menor eficacia y más ganadores y perdedores que en Asia. Y el tercer pilar que mencionaba el autor era que la tasa de protección efectiva asiática era casi igual que el subsidio efectivo de las exportaciones. Básicamente esto es tanto en el contexto que se da en América Latina a la proporción de la primera era que pues, era muy superior a la segunda. Esto básicamente ya para concluir el tema de los tres pilares era que significaba que si se acercaban a las dos tasas de producirla
si se llegase a producir un efecto similar a la ausencia de tasas, ya que los dos efectos se anulan. Esto básicamente no sucedería en nuestro contexto, que es el contexto de América Latina. Ok, y entonces ahora recogiendo todo lo que han dicho mis compañeros y más hablando sobre la apertura y el crecimiento, digamos que aunque el crecimiento puede ser beneficioso teniendo en cuenta una política industrial activa, que pues sea coherente, que controle la apertura tanto pues del Estado como de la estructura económica y también, digamos, rescatando lo que dice mi compañera Alejandra en cuanto a las generaciones que se necesitan para superar la pobreza, esto puede dar cuenta que el crecimiento económico por sí solo no es una solución rápida a esta, pero pues debido a que los gobiernos no tienen como prioridad, como hemos visto, no tienen como prioridad, digamos, proteger a los sectores más vulnerables, por lo tanto, en periodos, digamos, de crisis, no hay como realmente un gasto social que valga la pena y que pueda proteger realmente a estos sectores. Eh, y esto es debido a que organizaciones como el Banco Internacional, el Banco Mundial, eh, tienen como ciertas presiones hacia los gobiernos. Sin embargo, la apertura puede favorecer, digamos que, el crecimiento y esto, digamos que al hacerlo contribuir a reducir la pobreza, pero teniendo en cuenta lo que dice Salama. Para que ésta sea eficaz y mantenga la cohesión social, se debe llevar a cabo de acuerdo con las modalidades que digamos que no tienen que ver mucho con el libre comercio, porque se debe considerar una propuesta de inserción más sólida, en donde la economía mundial no es incompatible con el desarrollo del mercado interno, sino que este sea posible gracias a una redistribución de ingresos que respete las simples reglas de la equidad, pues digamos, como con el tipo de apertura que se haga en cada país, ya teniendo en cuenta los países que han dicho mis compañeros. Ahora bien, digamos que aunque el crecimiento, como ya dije anteriormente, en sí mismo no es una solución rápida, junto con una sana apertura económica y junto al comercio internacional, los países suelen crecer más rápidamente, innovar, aumentar la productividad, ofrecer más ingresos, más oportunidades a los habitantes. Digamos que el Banco Mundial también menciona pues, que hay unos grandes desafíos para lograr una buena apertura comercial y una buena globalización, ya que, como hemos visto, los países en desarrollo pueden todavía tener problemas para competir a una escala mundial, problemas que pues ya mis compañeros han mencionado anteriormente. Para recoger un poquito, como lo que han dicho, digamos que los sistemas de transporte logísticos o aduaneros suelen ser ineficientes o también suelen tener sistemas completamente inadecuados. También hay deficiencias de conectividad en el ámbito de las telecomunicaciones, como también lo mencionaron, y digamos que los mercados financieros o la tecnología de la información todavía no está plenamente desarrollada. También suele haber regulaciones complicadas que desalientan nuevas inversiones. Entonces, pues todas estas regulaciones hacen que realmente hayan diferentes obstáculos para que empresas o para que otros países hagan una inversión. También todavía existen comportamientos anticompetitivos por parte de importantes actores del mercado o también carteles que frenan la innovación y la productividad en el crecimiento de los mercados. Bueno, pues me parece súper interesante lo del crecimiento, no tiene nada que ver, no necesariamente el crecimiento ayuda en la pobreza, y es que en parte es cierto, porque eso lo puedo relacionar con el caso de Cosurca, en donde como el crecimiento de por sí hace que el Estado aún así carezca y pues mucha gente viva la pobreza, ¿no? Entonces me pongo a pensar en la importancia que tiene o que debería tener un Estado con estructuras sólidas para poder ayudar a
a sus trabajadores y a su pueblo, básicamente, ¿no? Entonces, recuerdo mucho la falta de apoyo que en el caso muestran de la Federación Nacional de Caficultores, donde decían que no apoyaban pues este café, ya que pues le faltan muchos procesos, muchas certificaciones, ¿no? Y es con base a esto que muchos campesinos, pues al sentir esta falta de apoyo, pues por lo tanto se dedicaban a, pues, a la exploración de cultivar cultivos, valga la redundancia, de droga, como de amapola o de coca. Y pues esto pues resultaba o generaba consecuencias drásticas como la muerte de muchos campesinos, ya que pues el Bajo Cauca es una zona que siempre ha sido de mucho conflicto, de mucha muerte debido al narcotráfico, ¿no? Entonces, esta falta de apoyo por parte, pues, de las instituciones colombianas a este tipo de personas, en donde se puede evidenciar, pues, que así haya crecimiento, así pues hayan instituciones, no quiere decir que todos estén bien, ¿no? No haya un crecimiento, no todo el mundo se esté viendo beneficiado. Es por eso que el nacimiento de la cooperativa claramente ayuda a muchas personas, pero pues como tú decías, ¿no? En tiempos de crisis, pues no siempre podían estar y cuando no podían apoyar, pues como bien dice la lectura, estas personas pues abandonaban y se volvían a lo que creían que era lo necesario, como pues incursionar en los cultivos de drogas, ¿no? Y pues relacionándolo igual a lo que dije ahorita con sudeste asiático, pues, o sea, claramente está que Colombia va capa caída, porque no por nada Vietnam es el segundo país productor a nivel mundial de café. Solo lo supera Brasil, pero pues estas comparaciones no se pueden dar ya que Brasil es un país gigante. Entonces, básicamente se puede decir que el tamaño de Vietnam con el de Colombia, o sea, la competencia es mucho más directa, ¿no? Y pues que en los últimos años Vietnam haya pasado a Colombia, pues significa que algo se está haciendo mal en el país, ¿no? Sí, gracias, Felipe. Yo también quisiera decir algo ahí al respecto sobre la importancia de pues que los gobiernos apoyen a los pequeños productores, digamos en el caso de nuestro país, que el gobierno nacional incentivara la producción y la tecnificación de los procesos dentro de Colombia, que es algo que no se da mucho, como lo hablaba ahorita nuestra compañera María José, y es pues también que entre más procesos se tecnifiquen en el país y más seamos, por así decirlo, autosuficientes, vamos a depender menos de las importaciones y de los cambios que se puedan dar en el mercado internacional. Digamos, pues para explicarme, como decía, creo que Esteban en algún momento, Colombia es un país que es exportador de petróleo, pero de petróleo crudo, es decir, que nos toca exportar ese petróleo, que lo procesen en algún otro país y luego importar, digamos, ya el producto final, que sería, digamos, la gasolina. Entonces, el beneficiar, digamos, la producción nacional, la tecnificación nacional, es algo que nos favorecería a todos, porque, digamos, cuando dependemos de que otros países utilicen nuestras materias primas para hacer productos y posteriormente importarlos, sufrimos mucho con, por ejemplo, los cambios en las tasas pues de cambio. Entonces, al importar en nuestra moneda, pues salimos bastante desfavorecidos. Bueno, yo pensaba hacer un apunte muy puntual. Es muy interesante lo que menciona Felipe respecto a cómo hay avances de naciones como Vietnam y demás naciones en Asia, que de una u otra manera han logrado industrializarse, aumentar sus exportaciones y demás en productos que en algún momento fueron típicamente de interés para Colombia y que cubrían gran parte de nuestras exportaciones. Como quiero ahorita retomar un poco acerca de por qué, cuáles son los retos que Colombia tiene y también las trabas que se nos ponen en el comercio internacional para que países de Latinoamérica en general sufran más para exportar. Ello retomando la revista Comercio Internacional de la CEPAL, su número 84, donde en el capítulo 5
habla acerca de cómo los países pobres afrontan los aranceles más altos. En este caso, las exportaciones a países industrializados de los países de América Latina soportan los aranceles más altos que, digamos, los impuestos que se le están cobrando a las importaciones de países industrializados. Los países industrializados se cobran a sí mismo aranceles del 1% sobre las importaciones de manufacturas, pero graban el 5% de las provenientes de Asia Oriental, el 6% de las de Medio Oriente, el 8% de las del sur de Asia y Latinoamérica se asemeja casi hasta el 10%. Mongolia, por ejemplo, paga aranceles al gobierno de Estados Unidos a una cantidad muy cercana de la que paga Noruega, cuando Mongolia solo exporta en cantidad el 3% de lo que Noruega exporta al país norteamericano. En ese mismo sentido, algunas comparaciones efectuadas por Oxfam Internacional, digamos que nos dan pistas acerca de todo este tema de los aranceles. Los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones que llegan a su país de países de desarrollo, estos aranceles llegan a ser a 20 veces más superiores que aquellos aplicados a las importaciones de otras naciones ricas. Esto es muy preocupante. Y un ejemplo para ya finalizar de ello es que la tasa arancelaria media estadounidense sobre las importaciones que vienen de Bangladesh fue de 14%, con un pago total de $300 millones, aunque dicho país solo importa el 0,1% del total importado en Estados Unidos, mientras que Francia, que representa un 2,4% de todas las importaciones de Estados Unidos, solo pagó un arancel medio del 1%. ¿Esto con qué está relacionado? Con mucho de lo que habíamos hablado, con mucho de lo que habíamos hablado en primera instancia, con cómo hay sectores del mundo y continentes que tienen ventajas en el mercado internacional. También tiene que relacionarse necesariamente con todo el tema del fair trade y con las estrategias políticas y económicas que siguen en los países para de una u otra promover o no las exportaciones de algunas naciones en específico. Y en tercer punto, pues también localizar una de las problemáticas que necesita ser resuelta a través de diferentes acuerdos por las naciones que nos rodean, incluido Colombia y pues las demás naciones de Sudamérica y América Latina. Bueno, yo quería aportar un tema importante sobre la especialización de países con la producción. Entonces, básicamente con este contexto también se sabe que la apertura de las economías produce sobre todo especializaciones por ramas con base en la asignación relativa de los factores de producción. Entonces, estos países que continúan especializados en productos primarios, agrícolas y minerales estarán marginados del comercio internacional, a menos de que pues, estos lleguen a lograr a industrializar su agricultura con tecnologías de punta, como los países de primer mundo. Básicamente esto, tanto en los insumos como en los bienes de capital, pues cabe aclarar que digamos, tenemos dos países del continente americano, de la parte de Latinoamérica, que es Chile y Argentina, los cuales pues, lo están logrando de una manera pues, muy buena. Sin embargo, acá relacionándolo con el tema que mencionó Felipe anteriormente y Esteban, hay unos países asiáticos que nos llevan una gran ventaja en las últimas 4 décadas, debido a que para estos países existen subsidios de exportación, las políticas de tasas de interés selectivas, el proteccionismo temporal y selectivo. Entonces, básicamente, esto es una política industrial activa y esto ha llegado a caracterizar las formas y las secuencias de la apertura de los principales países asiáticos, como lo mencioné ahorita, de los últimos 40 años. Entonces, pues básicamente, estos países desarrollados cuentan con con una enorme amenaza y es a un plazo corto. Entonces, básicamente, no es que se especialicen en productos ricos, en mano de obra no calificada, sino que estos lleguen a competir con las empresas localizadas en esos países con bienes de alta tecnología. Estos pues, pueden llegar a ser intensivos en capital y pueden utilizar una mano de obra calificada pues, de una manera que es mal remunerada. Entonces su crecimiento está financiado por un doble proceso que puede llegar a ser como una acumulación primitiva. Entonces básicamente en esta lectura de Salama se mencionan 2 puntos importantes respecto a lo que acabo de mencionar. Y es que el primero
tiende a sobreexplotar la emigración del campo a las ciudades al imponer una gestión libre de su fuerza de trabajo. Y en segundo punto, es algo nuevo y original, consiste en aprovechar las ganancias obtenidas por las empresas que utilizan mucha mano de obra, pues muy mal remunerada. Entonces, pues esto se usa para invertir en sectores con tecnología más compleja y de esta misma manera utilizando una mano de obra más calificada. Pues esto es con el objetivo de hacer una mano de obra pues mejor remunerada que la que no es calificada, pero con ingresos mucho menores comparados con los vigentes en las economías que se pueden llegar a considerar semi-industrializadas. Nico dice algo muy importante que es pues, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y pues en parte las políticas que usaron estos otros países para lograr su éxito económico, ¿no? Y me pongo a pensar cómo en Colombia es tan difícil lograr esto. Y más allá de proponer algo, porque pues ya llevamos tantos años en un conflicto interno, pero pues más allá serviría para otros países, pues además de lo que ya dije anteriormente, la importancia de fortalecer, ¿no?, las instituciones del Estado, sería la importancia de generar leyes o reformas que logren evitar conflictos internos. Y es que algo que caracteriza a estos otros países y sus reformas, además de pues, la distribución de tierra, es la importancia de evitar conflictos. Digamos que el Estado ahí fue muy importante a la hora de esto. Colombia pues ya lleva tantos años pues polarizado, pues se hizo un tratado de paz, pero pues al fin y al cabo quedaron disidencias, quedaron aún combatientes que están distribuidos a lo largo del país, los cuales hacen que desarrollar o lograr este objetivo de una integración económica a nivel nacional sea muy difícil. Además, la falta de recursos, la falta de tecnología y pues la presión internacional, como el Tratado de París, por ejemplo, donde se debe prevalecer el ecosistema, pues genera que esto sea aún más difícil, ya que pues al proteger las tierras es muy difícil pues acabar con los otros problemas, ¿no? Digamos que a diferencia de estos otros países, pues el pulmón del mundo, el Amazonas, está en nuestro país, ¿no? Entonces digamos que en partes, pues no es por decir que estamos mal, simplemente son muchas las variables las cuales nos hacen más difícil este camino, ¿no? Es así como pienso que hay que rediseñar esta ruta, hay que implementar mayor la fortaleza en las instituciones, ya que pues si no hay instituciones hay corrupción y todo está mal, ¿no? Por lo tanto, pues logrando refortalecer o, bueno, fortalecer, no sé si alguna vez han sido fuertes las instituciones, creando una trazabilidad, sería posible empezar este camino de reestructuración nacional. Y pues no lo digo solo para Colombia, lo digo para casi todos los países latinoamericanos, ya que algo común es que las instituciones no son fuertes. Es por eso que Latinoamérica es uno de las zonas del mundo con mayor corrupción a nivel mundial, ¿no? Nico decía que Chile y Argentina son los únicos países que han logrado desarrollar estas tecnologías para poder exportar en masa, ¿no? Pero pues, ¿qué importancia tiene eso si al fin y al cabo el Estado deteriora lo que logra producir el libre mercado, ¿no? Entonces, pues hoy en día vemos como la deuda argentina crece y crece, la deuda con el Fondo Monetario Internacional se ve afectada, o en Chile que la situación política ha sido cambiante a partir de los últimos 3, 4 años, ¿no? Entonces, pues sí, diría que en parte la importancia, y ya lo vuelvo a decir por última vez, de fortalecer las instituciones para así lograr un buen desarrollo de negocios y de desarrollo a nivel interno para así poder desarrollarlo a nivel externo. Sí, pues a mí me parece interesante lo que habla Felipe de las instituciones, pero pues también quisiera decir que claramente no podemos depender simplemente en que las instituciones pues se preocupen por eso, ¿no? Digamos que
me parece, pues desde mi punto de vista personal, que depender de que el Estado nos solucione los problemas tal vez no siempre es la mejor opción. Entonces, como pues decía en la afirmación pues, que se nos presentó, hay que tener en cuenta a todos los actores involucrados y en este caso yo quisiera retomar un llamado que hace la CLAC, que como les había dicho antes es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, que es un llamado, como bien decía, a todos los actores involucrados en el comercio, que incluiría exportadores, importadores, grandes superficies, supermercados, nosotros como consumidores finales, pues así como bien decía Felipe, puede ser también las instituciones públicas o pues instituciones privadas, a trabajar juntos con los productores y trabajadores de comercio justo, pues para asegurar que los ingresos y los salarios sean dignos, garantizar unas condiciones laborales adecuadas, buenas condiciones sociales, ambientales, porque digamos que hay que conectar, como bien decía ahorita mi compañero, tanto las condiciones de las personas como las condiciones de nuestro planeta y todo el medio ambiente, y que toda esta interconexión nos ayude a mejorar la vida de los productores, de sus familias y en general de las comunidades. Creo que es como un esfuerzo conjunto que se tiene que hacer a lo largo de toda esta cadena de producción y de intercambio que pues podemos construir entre todos, particularmente si aplicamos y tenemos en cuenta el sistema de fair trade que pues ya se había mencionado, pero que también no solo es algo que implementan como tal las empresas, sino que debemos exigir como consumidores. Y digamos que por eso es tan interesante pues el caso colombiano, y estoy completamente pues de acuerdo con Alejandra, ya que es indispensable desarrollar mercados de comercio justo mediante la concientización no solo de los consumidores, sino también por medio de la participación de los diferentes negocios. Y como bien decías, digamos que se deben desarrollar redes y alianzas en donde se fortalezcan tanto pues los productores como los trabajadores, como todos los actores pues, de los negocios, de todo el negocio en sí. Se debe también movilizar la sociedad civil, construir alianzas, como bien dije, con otros actores. El comercio, el fair trade tiene demasiados beneficios, ya que pues no podemos olvidar que en todo el mundo hay casi 1.600 organizaciones de productores que representan más del 1.6 millones de agricultores y trabajadores activas en el fair trade. Entonces, digamos que cada vez es un movimiento mucho más poderoso, mucho más, digamos que da en sí una voz muy poderosa. Los beneficios del fair trade no se pueden olvidar nunca, y esto lo tienen que hacer por medio de no solamente las instituciones, como bien decía, sino por medio de absolutamente todos los actores. O sea, siento que desde la sociedad civil hasta las mismas instituciones, hasta los mismos productores y los mismos agricultores. El fair trade trae precios estables, ya que, pues digamos que todos los productores tienen establecido un precio mínimo de comercio justo, que también procura ofrecer una red de seguridad a los productores contra alguna caída de los precios del mercado. También permite planificar a largo plazo y digamos que les da una prima adicional. Esta prima del comercio justo es una herramienta para que los productores mejoren su calidad de vida, no solamente entre ellos mismos, sino en toda su comunidad y todo su negocio. También digamos, es una suma de dinero adicional que se paga por encima de cualquier tipo de comercio que haya, además de digamos, esta alianza que es el Fair Trade. Digamos que este tipo de sumas de dineros es ya expuesta democráticamente entre sus alianzas. También digamos que estas alianzas están orientadas a sus necesidades como productores. Entonces digamos que los agricultores y trabajadores certificados por el Fair Trade digamos, con todas estas alianzas internacionales,
participan en toda la organización y pueden decir sus necesidades, pueden decir en qué están trabajando, cuáles son sus propios desafíos, sus propios retos. Entonces, digamos que estas alianzas se complementan y pueden hacer que los productores y los agricultores se beneficien de todo esto, de todas estas alianzas, de todos estos aprendizajes. Yo creo que este comercio justo también ha llevado a que los agricultores y los trabajadores, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, se empoderen. Digamos que han transformado el comercio y, y mediante como ese aliento de lograr esa certificación, han logrado que en diferentes países estos agricultores entiendan la importancia del comercio justo. Por eso es que es muy chévere que sea una certificación, porque eso hace que todos los agricultores trabajen por un mismo objetivo y que sea un objetivo justo, que sea un objetivo de equidad. Digamos que sea un objetivo que también va a beneficiar a los ingresos del país, a lo que estábamos hablando, que es la pobreza, al crecimiento, que aunque es lento, digamos que puede ayudar a que se generen nuevas oportunidades, sobre todo pues, en sí en el mercado, tanto nacional como internacional. Entonces, digamos que esta es una etiqueta no solamente para que ayude a la reputación de los agricultores, sino que también es una certificación ética que es muy reconocida dentro de todo el mundo y que teniendo esta certificación, que no solamente es trabajada por medio de las instituciones, sino también trabajada por medio de muchos actores, digamos que puedan llegar mucho más lejos, y digamos que pues esto no solamente ayuda en sí al nombre de un país, sino también al nombre de toda una comunidad, en este caso de los agricultores. Entonces, digamos que yo siento que en todo esto, el poder de la comunidad en sí es como actor entre todo este sistema. El poder de la comunidad representa una gran ventaja, porque si tienen una buena organización, esta puede también ayudar a que otros productores se capaciten, otros empiecen a nacer nuevos productores, ya que digamos que la agricultura no es algo que, digamos, en caso de Colombia esté tan fuerte como hace muchos años. Entonces, digamos que este tipo de certificaciones alientan a que vuelvan a hacer lo que eran antes, a ser mucho más fuertes, a volvernos a fortalecer como país, digamos, en un país 100% agrícola, pues que ayude a la agricultura y a la exportación de todos sus productos y de todo lo que producen. Entonces, siento que ya para recoger todo lo que dije, siento que todos los actores tienen que trabajar y tienen que luchar para poder realmente que se cumplan todos estos beneficios como país y no solamente una institución en sí. Bueno, yo quería mencionar algo en cuanto a lo que dijiste hace un momento, Pipe, y es con el tema de exportaciones de los países, pues del contexto latinoamericano, que es Chile y Argentina, los que mencionamos anteriormente. Entonces, me parece importante lo que decías, que si no se maneja de manera correcta por parte del Estado una buena implementación de estrategias al país, pues ahí quería mencionar algo importante de la lectura, y hablaba sobre la apertura y el libre comercio, que es algo también que tú mencionaste, Pipe. Entonces, ahí lo mencionaba como el tercero excluido. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta la apertura, ya que esta puede permitir un aumento de la tasa de crecimiento, pero solo si se acompaña de medidas que no tengan que ver con el libre comercio. Entonces, básicamente, esto constituye el tercer excluido, que no aparece de buenas a primeras, pero sin el cual no se puede comprender nada, no se acompaña de estas medidas. La apertura no produce los efectos deseados, básicamente, si se manejan estos dos de manera junta, no sé cómo mencionarlo. Y para algo que mencionaba Alejandra hace bastante tiempo, y es respecto a la mano de obra, y es que el aumento del comercio exterior ha sido en promedio mucho más elevado que el PIB en los últimos 30 años.
Esto hace que de manera natural viene como una idea de una relación causal entre el crecimiento del PIB y el del comercio exterior. Entonces, pues, como se mencionaba en la lectura, pues muchos economistas consideran y creen que la única manera de aumentar la tasa de crecimiento del PIB es permitir que el mercado opere con una libertad como de dotación óptima de los recursos de cada país gracias al libre comercio. Entonces, los economistas consideran que esta apertura de las economías como consecuencia de la adopción de una política de libre comercio reconoce virtudes del mercado, las cuales se deberían llevar a los países que cuentan con una elevada proporción de mano de obra no calificada y poco capital especializarse en la producción y la exportación de productos manufacturados mediante el uso intensivo de esa mano de obra. Bueno, finalmente, pues queremos que se han tocado los diferentes puntos de esta premisa clave sobre la cual nos queda la construcción de esta discusión. En este sentido, encontramos que los negocios internacionales, concebidos de una manera adecuada, pueden constituir un método de herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza. Pero asimismo encontramos que, digamos que esta manera adecuada tiene muchos requerimientos relacionados con el fair trade, con las capacidades productivas del país, con el tipo de productos que exportan y demás puntos que fueron tocados a lo largo de la conversación. Así, digamos que sí se puede concluir que el comercio internacional afecta, digamos que el desarrollo, el cierre de brechas, pero en ese mismo sentido plantea también muchos retos muy importantes para las naciones. Son retos que toca asumir, porque en la actualidad no existe y no es concebible que un país se aísle, del comercio internacional. En ese sentido, agradecemos mucho pues, las intervenciones de todos. Creemos que hubo también puntos en común que, digamos, que contrastan el entendimiento común de los autores, de la situación. Y finalmente, pues para cerrar, reafirmo, digamos, que la tesis, y es que los negocios internacionales sí ayudan para disminuir la pobreza, pero se requieren de condiciones muy específicas de los países, del mercado internacional y demás, que ya fueron tocadas en esta discusión. Muchas gracias.